Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 132. Sobre el divorcio. Solíamos tener un programa de viajes, una pensada organización para recorrer nuestra tierra. Nos desplazábamos a algún sitio para trabajar y allí pasábamos varios días. Durante esos días yo hablaba y sanaba y daba toda clase de ayuda a quien fuera a verme y a solicitarlo. Ya llevaba bastante tiempo en la zona de la Galilea y decidimos viajar por toda Judea, porque allí había tanta miseria, tanto dolor, tanta necesidad como en cualquier otra parte. Por eso un día cogimos nuestras tiendas, nuestros animales de carga y nos fuimos hacia el sur, bordeando el río Jardén, comenzando siempre por el norte de la provincia y bajando hacia el sur o desplazándonos hacia el este o el oeste, según yo lo sintiera, según fuera la llamada del Padre. Cogimos pues nuestras tiendas y cargando los pequeños burritos que nos servían de porteadores, comenzamos a descender a lo largo del río, que entonces era muy caudaloso y bordeado de frondosos bosques, de palmeras y de campos de cultivo. Casi nunca viajábamos atravesando la provincia de Samaria, porque es cierto que al existir en estas tierras tanta mezcla de culturas desde los tiempos del exilio en Asiria, después de su regreso a nuestra tierra, esta mezcla aumentó. Sus habitantes no habían mantenido el mismo pensamiento judío, se habían introducido nuevas costumbres y nuevas creencias, no estaban de acuerdo en absoluto con las costumbres de Judea, mucho más ortodoxa, ni tampoco con las algo menos estrictas de la Galilea. La relación que teníamos con los samaritanos era una relación bastante complicada, porque la provincia era el resultado de la mezcla de culturas producida por tantos exilios y regresos a su región. No eran malas personas, sino que simplemente pensaban diferente. A causa de todo ello, existía una gran diferencia de leyes e interpretaciones entre ellos y el resto del pueblo judío, y también mucha rivalidad. Descendimos a lo largo del río Jardén hasta que llegamos a la zona del norte de Judea. Mi pensamiento era quedarnos un tiempo, el necesario por aquella región, tanto a un lado como a otro del río, pero no bajar a Jerusalén ni a sus alrededores, ni llegar hasta la costa del Mar Grande, sino allí, entre los pequeños pueblecitos, montar nuestro campamento y enseñar y sanar. Yo prefería en este caso habitar en nuestro campamento, aunque siempre había quienes nos ofrecían sus casas, porque al ser tantos teníamos conocidos por todas partes. Montamos nuestras tiendas. Nosotros, en aquella ocasión, fuimos con el pequeño Yohanan, y allí recibimos la visita de mi madre y mis hermanos, ya que ellos regresaban de Betlehem y aprovechamos la ocasión para pasar unos días en familia. Es cierto que desde el día siguiente a nuestra llegada ya se había corrido la voz y empezó a acudir una multitud de necesitados de toda índole, enfermos, pobres, desgraciados. No importaba, había tiempo para todos, porque mi intención, como siempre que nos desplazábamos a algún lugar algo más alejado de la tierra de Galilea, de nuestro pueblo, era permanecer allí más tiempo, 1 o 2 meses aproximadamente. Comencé a trabajar feliz como siempre, y todavía con más motivo al encontrarnos en aquella región de Judea, los inevitables grupos de fariseos comenzaron a acercarse al campamento, a los campos donde yo enseñaba. Se dedicaban a escuchar, a tomar nota de todo lo que yo decía o hacía para luego buscar la manera de atacar y desprestigiarme, estudiando su estrategia punto por punto. En una de sus visitas, y como en uno de aquellos días ya había estado comentando unos versículos sobre el repudio a la mujer y el divorcio, atacaron directamente sobre un punto tan sensible y controvertido, pensando siempre en derrotarme. Me preguntaron si según yo pensaba era lícito el divorcio o no.
Y como siempre, les respondí con la ley de Moshe en la mano. Aludí a lo escrito y transmitido por el Padre a nuestro profeta, instrucción en la que decía claramente que Dios hizo a la pareja, hombre y mujer, que los unió y que ellos formaban una sola carne y un solo espíritu, y que eso era un vínculo indisoluble, sagrado, energético, de almas, y que no se podía disolver tan fácilmente, porque el hombre debía estar con su mujer, ser uno con ella, tener descendencia y amarse mutuamente, incluso dejar a sus padres para cumplir este mandato divino. Solamente aprobé la disolución de un matrimonio en casos muy graves, casos de adulterio o de otros engaños, casos en los que el descubrimiento de estas transgresiones fuera motivo grave y necesario de separación, y que en caso de llegar al divorcio, además la mujer debería quedar siempre bien protegida, porque era la parte más débil de una pareja. En este terreno yo era bastante estricto y no aprobaba la ligereza y la degeneración de los hombres al actuar sin sensatez y por capricho la mayoría de las veces con respecto a las mujeres. Prediqué el respeto y el amor hacia el esposo o la esposa, como una institución sagrada, que en el principio había sido creada y establecida, pero que debido a la mentalidad y a la ligereza de los hombres, que les había hecho llegar a actuar con inmoralidad y desenfreno, incluso a dictar nuevas leyes a su conveniencia contrarias a las de nuestra Torá. Este sagrado vínculo se había apartado de su auténtico sentido, se había tergiversado para justificar tantas injusticias hacia la mujer, en muchas ocasiones porque la moralidad de muchos hombres, debido al estatus de poder del hombre sobre la mujer, les había llevado a la laxitud en sus comportamientos. No en todos los casos, pero sí en muchas ocasiones, la mujer era considerada como una propiedad del marido, casi como un ser únicamente dedicado al trabajo y al servicio del esposo, sin derechos, sólo con obediencia y obligaciones, conceptos que yo quise cambiar para terminar con tanta desigualdad entre unos y otras. Nunca dije que el divorcio fuera ilícito, ni mucho menos, porque condenar a una mujer a vivir casada con un hombre que la maltratara en cualquier sentido, que no la amara lo suficiente, que abusara de ella, que la utilizase, como ya he dicho con frecuencia, como se hacía, como un animal de trabajo, sin derechos, solamente con la obligación de servir al esposo y de darle hijos, sin descanso, sin respeto y sin amor, y que en cualquier momento de hastío del marido fuera expulsada de su hogar, quedando indefensa, marcada por la sociedad y desamparada, hubiera sido un acto de desamor total, de total frialdad y falta de caridad y consideración hacia lo que todo ser humano merecía. Y como ya os he dicho, las mujeres siempre eran la parte más débil en estos casos. Por eso defendí con la ley en la mano el derecho de la mujer a ser despedida con una carta de divorcio, para que de alguna manera pudiera quedar lo mejor parada posible y protegida, y en la medida de lo posible pudiera rehacer su vida. Jamás aprobé el divorcio por motivos superficiales o faltos de justicia. Solamente, y esta es una de las cosas por las que más luché a lo largo de mi vida, lo justifiqué para ayudar a la mujer a salir de su estado de inferioridad ante unas leyes que habían tenido su origen exclusivamente en los hombres. Y es cierto que dije que el que se divorciase de su mujer sin un motivo justo y obligado estaba atentando contra nuestras leyes sagradas y era culpable de un delito. Y por este motivo muchas veces fui criticado y acusado, como ya sabéis, queridas mujeres de mi vida. Y no les gustaba nada que me pusiera del lado de la mujer, comprendiéndola y defendiéndola, y sobre todo respetándola, como ser privilegiado de la creación, capaz de dar la vida, porque privaba a muchos hombres de sus privilegios con los que la mayoría de las veces, y entre ellos, se ayudaban, se entendían y se justificaban. También me enfrenté y denuncié a todo aquel que no respetaba a su mujer,
que no la valoraba en su justa medida, que quería mantener su poder sobre ella, que la consideraba un ser inferior sin ningún derecho. No digo que todos los hombres de aquel tiempo fueran tiranos o despreciaran a sus mujeres, porque de todo había. Pero en general estas actitudes eran muy frecuentes entre los hombres de nuestra sociedad. La mujer siempre ocupaba un segundo plano. Los casos de divorcio en muchas ocasiones estaban encomendados a los sacerdotes y a los escribas, que eran quienes dictaban sentencias, y no precisamente en la mayoría de los casos eran justos. Incluso debido al gran poder que ostentaban los hombres, muchos de estos jueces defendían exclusivamente las peticiones de los maridos e incluso, en algunos casos, justificaban sus peticiones de divorcio, aunque no fueran justas ni necesarias. Con todo mi amor, Yeshua.